Hola, ¿qué tal a todos? En este video tutorial voy a mostrarles cómo hacer una detección de bordes de una imagen médica. ¿Ok? Empecemos conceptualizando qué es un borde. Básicamente un borde dentro de una imagen me va a separar dos objetos o dos regiones que tienen distintos niveles de intensidad, es decir, distintos niveles de colores, ¿no? Y esto se hace dentro de la imagen respetando los objetos internos, ¿no? Como se muestra en este caso en el ejemplo de la imagen, ¿no? En este caso serían células sanguíneas y el resto sería el fondo, ¿no? Y justo el borde está acá, ¿no? Que se nota que el cambio de intensidad de un color más claro, un color mucho más oscuro, ¿ok? Esa es la idea del cambio de intensidad para la detección de bordes, ¿ok? En este tutorial se va a ver la detección de bordes por el método de gradiente. ¿Existen otros métodos? Claro, existen otros métodos, pero en este caso solamente veremos método de gradiente. Si deseas conocer otros métodos o quieres que hagamos otros métodos de cómo detectar el borde, nos lo dejas en comentarios y procedemos a ver otros métodos después de este. ¿Ok? ¿Cómo funciona el método de gradiente? El método de gradiente, como su nombre lo indica, es una gradiente que conceptualmente a nivel matemático es una tasa de cambio o es una ración de cambio. Y si lo ponemos un poco más exquisito, una gradiente son derivadas parciales de una distribución con respecto a un eje. ¿Ok? Entonces, ¿qué consiste esto? Digamos que estos pequeños cuadros que tienen colores negros y gris, digamos que es la sección de una imagen que yo he extraído. ¿Ok? Entonces, estos cuadros tienen un color negro, 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 negro y gris. Es decir, tienen distintas intensidades. En este caso, dos intensidades, ¿no? Negro y gris. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo voy en este píxel negro, este píxel negro, este píxel negro, este píxel negro y justo acá hay un cambio de negro a gris. Cuando detecte ese cambio, que es un diferencial de valor distinto de cero, va a agarrar y va a generar un cambio de intensidad. Y ese cambio de intensidad se va a definir como una gradiente. ¿Ok? Entonces, como ya le había dicho, una gradiente básicamente es una razón o una tasa de cambio es una derivada, ¿no? De derivadas parciales con respecto a una distribución, ¿ok? Entonces, ¿cómo se define una derivada parcial? Bueno, el concepto de límites me dice que es la misma función evaluada en un punto más un pequeño desplazamiento, que es básicamente un diferencial de cambio, menos la función sobre ese diferencial de cambio, ¿no? Y eso se hace cuando el diferencial de cambio tiende a cero, ¿ok? Ok, aquí algo importante antes de seguir. Quiero que entiendan lo siguiente. Que yo me puedo acercar a este punto de quiebre donde hay un cambio de intensidad, me puedo acercar o por la izquierda o por la derecha. Es decir, por ambos lados yo tengo que encontrar el mismo valor o la misma tasa de cambio. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que yo tengo que evaluar en dos instancias el límite de estas funciones o las derivadas de estas funciones en este caso. ¿Y cómo lo evaluaría? Para eso nos apoyamos de lo que es la serie de Taylor para poder desarrollarlo. ¿Ok? Entonces, como ustedes ya han visto serie de Taylor, básicamente la expansión de serie de Taylor dice lo siguiente, ¿no? Cuando tengo una función f de x evaluada en un diferencial de x, va a ser igual a básicamente la función f de x más la primera derivada por el diferencial más la segunda derivada, que en este caso va a ser 0, por el diferencial al cuadrado, ¿ok? Entonces voy a hacer este procedimiento tanto el acercamiento hacia el punto x por la derecha y por la izquierda, es decir, un diferencial más y un diferencial menos, que básicamente es lo que tengo acá, ¿no? Me acerco por la izquierda y me acerco por la derecha, ¿no? Y estas son las funciones, ¿no? Y ejecuto y hago el cambio de variable que me indica Taylor, ¿no? Donde veo x más diferencial de x y donde veo x menos diferencial de x, ¿no? Y resto estos valores, o resto estas dos ecuaciones. Al restar las ecuaciones se me van a ir estas funciones, se me van a ir estas funciones, y me va a quedar esto que es lo que yo deseo, que es el diferencial de x, ¿ok? Despejo el diferencial de x y básicamente tengo lo siguiente, ¿no? Que va a ser la función f de x, evalúan su diferencial por un lado, menos el diferencial por el otro lado, sobre dos veces el diferencial de x. Ahora, este diferencial de x, ¿qué cosa sería? El avance que tiene el
paso del píxel al píxel, es decir, si estoy en el píxel 1, el siguiente va a ser el píxel 2, el siguiente el 3, el siguiente el 4, entonces la razón de cambio siempre va a ser 1, ¿no? Porque va a pasar del píxel 1 al píxel 2, la diferencia es 1. Del píxel 3 al píxel 4, la diferencia va a ser 1. Es decir, ese diferencial de x es básicamente 1, ¿no? Si lo resumimos, podríamos hacerlo así, ¿no? Nos acercamos a la función por la izquierda, por la derecha, y lo dividimos sobre 2. Entonces, ¿cómo lo representamos esto a nivel de código? Bueno, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Empezamos con el código acá. Yo estoy trabajando con una imagen de una base de datos de resonancia magnética, en este caso es una imagen del cráneo. Y la base de datos maneja la información en JPG, ¿ok? Entonces vamos a trabajar con esta imagen. ¿Ok? ¿Cómo la trabajamos? De la siguiente forma. Primero vamos a abrir la imagen. La imagen que en este caso se llama T1. Vamos a ponerla acá. Vamos a llamarle F. Voy a guardar la variable F. Le voy a poner un read, que es para leer la imagen en JPG. En este caso le llamo T1. ¿No? Acá está T1 JPG. ¿Ok? Lo guardamos. Y voy a hacer la lectura de esta imagen. Vamos a leerlo. Y veo que es de clase entero sin signo de 8 bits. Yo lo voy a cambiar ahora. Le voy a explicar más adelante por qué voy a hacer este cambio. Y voy a poner f es igual a... Copio lo mismo. Copio la misma variable. Pero le hago un casting para que sea double. Double de f. Ok, pero voy a aprovechar acá para solamente quedarme con una capa. Porque nosotros vemos que son, en este caso, 3 capas. La capa RGB. Me voy a quedar solamente con una capa. Voy a quedarme con la primera capa. Ok, entonces solamente voy a trabajar con una capa. Homologando como si fuera escala de grises. Ustedes lo pueden cambiar también a escala de grises si lo desean. En este caso va a funcionar de la misma forma. Pero siempre hay que hacer el casting de double. Ok. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a acercarme de forma vertical o horizontal. Porque acuérdense que una imagen no solamente es esta distribución horizontal, ¿no? Sino también es una distribución vertical, ¿no? Si yo me deseo acercar al mismo punto de forma vertical, tengo que acercarme por arriba y por abajo, ¿no? Entonces, este juego yo tengo que hacerlo de forma vertical y de forma horizontal, ¿ok? Entonces, si yo quiero hacerlo, ¿cómo lo hago? De la siguiente forma. Voy a ponerle diferencial de f, pero con respecto a las filas, ¿ok? Rows, ¿no? En inglés. Y le pongo la función shift, que básicamente para que me barra constantemente la imagen de arriba abajo o de abajo hacia arriba, y cuando llegue a la última fila le concatene con la primera de la siguiente vuelta. Es decir, es como si fuera una imagen circular y constantemente los píxeles están uno a continuación de otro. ¿Ok? Ok, shift. Ok, y acá en el argumento que tiene que ir. En el argumento tiene que ir la función, que en este caso es f. Y acá vamos a poner la forma en cómo nos vamos a acercar, ¿no? La forma como nos acercamos, vamos a ponerlo acá. En este caso, para acercarnos, va a tener que ser -1 y 0. ¿Ok? Y repetemos la ecuación, ¿no? Menos, ¿no? Menos la misma función, pero nos acercamos por otro lado, ¿no? Entonces copiamos la misma función y nos estamos acercando por el otro lado. En este caso sería +1, 0, y todo esto sobre 2, ¿no? Y todo esto dividido entre 2. ¿Cómo? Y si nos queremos acercar por las columnas, en este caso, copio lo mismo, diferencial de f con respecto a ya no las filas sino las columnas, y básicamente vamos a hacer lo mismo, y lo que va a cambiar es cómo nos acercamos. En este caso va a ser de 0 a -1,
0 menos 1, y en el otro tiene que ser de 0 a 1. ¿Ok? Entonces con eso ya tenemos los diferenciales. Ahora, esto es un par ordenado, ¿no? O sea, es decir, en otras palabras, yo tengo un diferencial de la función con respecto a la fila, y tengo otro par que es diferencial de la función con respecto a la columna. ¿Ok? Y esto es un par ordenado, es decir, si yo quiero una gradiente, yo tengo que sacar el módulo de esto. ¿No? El módulo de esto. ¿Y cómo saco el módulo de esto? Elevando cada uno de estos componentes al cuadrado y después sacándole la raíz cuadrada, ¿no? En este caso, por eso se le pone el double, porque esta operación de la raíz cuadrada admite como argumento solo double. Así que por eso no podemos quedarnos con la clase de Einstein de 8. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente forma. La magnitud la magnitud de la gradiente va a ser lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. SQRT. Y vamos a elevar cada uno de estos componentes o cada una de estas coordenadas al cuadrado, ¿no? De f con respecto a r. Lo elevamos al cuadrado. No nos olvidemos de poner puntito. Le sumamos con el otro al cuadrado, ¿no? Que es con respecto a la columna. Y ya con esto se saca la raíz cuadrada. Y ya con eso tengo la magnitud. Ahora vamos a mostrar las gráficas, ¿ok? Vamos a poner figure 1 en este caso. Y vamos a poner in show. En este caso voy a poner df para ver la imagen original. Y vamos a ir viendo una por una cómo se genera. La figura 2 vamos a hacer que sea... ¿cuál sería? Vamos a hacer que sea la siguiente. Df con respecto a r. El in show 3 con respecto al otro eje. Y la última que sea la magnitud. Y figura 4 que sea básicamente la magnitud de la gradiente. En este caso mi variable se llama mag gradiente. Ok, evaluemos entonces todo esto y esperemos que nos dé el resultado. Y básicamente lo que deberíamos tener, pequeño detalle que me había olvidado. No se olviden que tenemos que hacer esto con todas las imágenes del in-show. Ya en otro video tutorial sobre la apertura de las imágenes en escala ya se había explicado esto. Y acá también. Ok, con eso ya tengo toda la escala, todos los niveles en la escala de grises, y vamos a correr otra vez la función. Y listo, ahora sí. Entonces, la imagen original es esta. Cuando yo evalúo las gradientes tanto en filas, que es la figura 2, como en columnas, que es la siguiente de acá. Estos son los elementos que se sale de diferenciar al calcular la gradiente de la imagen original, y cuando hago la suma o el módulo de ambas, me sale esta que es básicamente la imagen con sus bordes definidos por gradiente, ¿no? Ok, entonces básicamente es así como se puede calcular los bordes por el método de gradiente, ¿no? Acá pueden notar los bordes, ¿no? Internos, lo pueden visualizar por acá. ¿Sí? Tiene detalles de la imagen original en tema de bordes, ¿ok? Entonces, como les mencionaba, existen otros métodos para detectar bordes. Cada uno tiene su peculiaridad matemática y su forma de cómo analizar cada uno de estos bordes. ¿Okay? El tutorial sería hasta acá. Si deseas conocer cómo calcular o otros métodos de cómo determinar los bordes dentro de una imagen médica, me lo haces saber en comentarios y podemos trabajar otro método relacionado a detección de bordes. Muchas gracias por su tiempo y su atención, y será hasta otra oportunidad.